Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a este su programa de Frecuencia CAD y que el día de hoy en esta sección de Antropía Empresarial, tu servidor Luis Eduardo Lascurain, hoy les voy a presentar un programa que he titulado Neurociencias. Para esto me voy a auxiliar de algunas dispositivas que ahorita vamos a ver aquí en pantalla y que, bueno, básicamente no pretendo hacer una exposición netamente desde el punto de vista de las neurociencias, puesto que yo no soy un experto en esa área, sino simplemente es un acto reflexivo y es un acto de entender qué es lo que está pasando con estas situaciones de las neurociencias y que, bueno, de alguna manera ya es un tema no solo de moda, sino que ya está incluso fuertemente pegando en nuestra sociedad y en nuestros ámbitos de vida. Entonces, rápidamente, si están ustedes de acuerdo, vamos a la primera diapositiva. Este, bueno, creo que ahí es un poquito rebuscado el texto, pero bueno, el- la, la, déjeme empezar diciendo la presentación, que hay una, hay una, hay una frase que yo con la cual quiero comenzar y de hecho voy a pedir ahorita aquí a mi producción si me hacen el favor de ¿cómo se llama? De cambiar tantito la diapositiva porque está un poquito rebuscado el texto, me disculpo. Ahorita nada más si me permite voy a hacer rápidamente un cambio porque creo que aquí está. Hay un pequeño cambio que quiero hacer más quiero presentarles una diapositiva un poquito más representativa. Permítanme tantito, ahorita más, denme un minuto. Vamos ahorita a hacer este pequeño cambio para que ustedes puedan apreciar la, la presentación. La estoy mandando, un segundito. Entonces, te acabo ya de mandar. Muy bien. Ahorita vamos a ver si podemos hacer el cambio de la presentación y les voy mientras mostrando el tema. Bueno, el tema de neurociencias, de hecho quisiera ver si vamos a ver si con la presentación ahorita que la alcancemos a ver. Definitivamente quiero primero empezar a explicarlo desde el punto de vista de una frase del señor John Milton. John Milton era un poeta, un escritor, creo que era hasta filósofo, vivió alrededor de los años de 1600, y en una obra que se llama Comus, uno de sus tantos libros que se llama Comus, él citó una frase que dice: tú no puedes afectar la libertad de mi mente. Y es con el que precisamente quiero empezar yo a abrir este tema, porque hablar de las neurociencias, solamente estamos hablando de los sistemas neurológicos y del cerebro. Entonces, de hecho, ahí está ya. Muchísimas gracias y me disculpo con toda la audiencia. Lo que pasa que creo que esa no era la presentación, pero esta es la correcta. Y efectivamente, vamos a empezar diciendo que tú no puedes afectar la libertad de mi mente. Y esto es algo que ya definitivamente ya venía sonando desde la época medieval, como ustedes lo pueden ver ahí, y que, bueno, me va a servir precisamente para ir a la siguiente diapositiva, en donde vamos a ver ahorita que la parte de las neurociencias, bueno, no sé si ahí está incluso la definición, bueno, estamos hablando de que es el conjunto de ciencias y disciplinas científicas, por supuesto, que básicamente se centran en el sistema nervioso, pero sobre todo tratando de entender
tratando de descifrar la actividad del cerebro y su relación e impacto en el comportamiento. Esas son las neurociencias, es decir, son todas aquellas disciplinas que de alguna manera se centran en nuestro sistema nervioso. De hecho, la palabra neuro, si la utilizamos como un prefijo, bueno, pues básicamente nos vamos a dar cuenta de que ese prefijo, si lo combinamos con alguna otra palabra, pues podemos tener una palabra mucho más compleja, como por ejemplo neuromarketing, neuroliderazgo, neurocoaching, neuroaprendizaje, ¿no? Neurobiología. Entonces, básicamente, y que esta palabra se está volviendo un modismo, porque todas las disciplinas están tratando de desarrollarse, gestionarse, incluso se están tratando de enfocar en función de cómo piensa el cerebro, cómo funciona el cerebro. Entonces, un neuromarketing, si quiere, obviamente, hacer una campaña de mercadotecnia, valga la redundancia, muy enfocada a un cierto tipo de audiencia o de cliente, pues obviamente tiene que entender cuál es el método de razonamiento que esta audiencia pudiera tener ante ciertos estímulos. Para esto, bueno, estas son las neurociencias. Sin embargo, pues como todas las ciencias, siempre van ligadas con tecnología. Y precisamente es el siguiente término que viene a la siguiente diapositiva, que se llama neurotecnologías. Una cosa son las neurociencias, que es el desarrollo puro del conocimiento, y la otra son la serie de herramientas que estamos ocupando para poder profundizar un poquito más en ese conocimiento. Entonces, la neurotecnología, pues como tal, son tecnologías, como tal, son tecnologías, son herramientas. Acuérdense que la tecnología, cuando ya está implementada, es una herramienta. Y obviamente son herramientas desarrolladas para entender el cerebro, sus procesos, incluso controlar, reparar o mejorar sus funciones. Controlar en el sentido lúdico, en el sentido de cuando hay una descompensación, pues obviamente ahí es cuando la palabra controlar la mente tiene sentido. Asimismo, estas neurotecnologías, ahorita luego así cuáles son, pues son algunas que tratan de identificar qué áreas del cerebro activan o se activan o se desactivan durante una determinada tarea, un determinado proceso. Recordemos que todos nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestro estado de ánimo, nuestro comportamiento, son producto de diferentes interacciones neuronales en las diferentes capas del cerebro. Por repetir, yo no soy el experto, pero de alguna manera todo esto viene precisamente de esta función del cerebro, que solamente es la que rige todos nuestros sentidos y comportamientos. Por tanto, la neurotecnología incluso se ha dedicado a desarrollar fármacos para tratar, compensar, aliviar alteraciones mentales como la depresión, el insomnio, el déficit de atención, incluso hasta para rehabilitación neurológica después de accidentes cerebrovasculares. Hasta aquí estamos hablando de una serie de tecnologías que incluso pueden afectar el cerebro, pero en el estricto sentido del beneficio del paciente. Hasta aquí la neurotecnología y las neurociencias tienen sentido porque obviamente están al servicio de la humanidad. El punto está en que precisamente en la siguiente diapositiva les voy a citar algunas de estas neurotecnologías que incluso las conocemos. De hecho, a lo mejor hemos sido sujetos nosotros de algunas de estas herramientas o hemos utilizado estas. La tecnología más conocida, incluso ya de varios años, pues son los electroencefalogramas, ¿no? Que son de alguna manera técnicas que no son invasivas en el cerebro y de alguna manera se registra la actividad eléctrica del cerebro, ¿no? Está la resonancia magnética funcional, está la espectroscopía funcional, está la implantación de microagujas, y todas esas son tecnologías que no son invasivas, es decir, simplemente están recopilando información, están nuevamente tratando de entender cómo está el comportamiento de nuestro cerebro, y que también estas neurotecnologías han desarrollado, otras técnicas. Por eso estamos hablando de prácticas y técnicas de la neurotecnología. Los electroencefalogramas son prácticas, pero también hay técnicas dentro de las neurotecnologías, que es la estimulación eléctrica transcraneal, que pues básicamente tampoco es invasiva, pero aplican pequeñas corrientes de electrodos a estos cerebros. Lo mismo la estimulación magnética, los ultrasonidos localizados y la estimulación cerebral profunda. A ver, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? A dónde quiero llegar
es que cuando la ciencia, las neurociencias, están tratando de arreglar, están tratando de compensar, están tratando de aliviar algún trastorno mental, es cuando la ciencia tiene sentido dentro del ámbito humano, para el ser humano, e incluso para cambiar o modificar alguna parte del ser humano. Ahí es donde tiene precisamente sentido, porque precisamente es en beneficio de. Sin embargo, aquí es donde viene la parte más importante. O sea, la parte más importante de las neurotecnologías y neurociencias, a lo que me quiero concentrar, no es hablar de las definiciones, no es hablar de las técnicas, no es hablar de estos primeros 2 slides que les presenté. Me sirvieron de antecedente, pero precisamente ahora vamos a bajar hacia un nivel en donde podamos ser un poquito más analíticos. ¿Y qué está pasando con las neurotecnologías y con las neurociencias? Y esa es la siguiente diapositiva que vamos a ver y que ahorita les voy a presentar y voy a partir mi presentación desde una disyuntiva entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. El tema de esta diapositiva, como lo dice ahí, es ¿cuál es el sentido de tener avance tecnológico versus una controversia ética y moral por el uso de la tecnología? Esa es la parte que tenemos que centrarnos. Y ahorita me van a decir, bueno, ¿a qué se refiere? Veamos. Fíjense bien, las nuevas neurotecnologías tienen potencial de permitir el acceso a los componentes de la información mental. O sea, nuestra información, cualquiera que sea. Entonces, puede haber una parte que sea beneficiosa, pero también puede ser mal utilizada. Y eso puede generar una amenaza a la libertad mental, a la parte de que estemos transgrediendo la capacidad de los individuos de gobernar libremente nuestros comportamientos. Esto que acabo de decir quizá cause distorsión, pero recordemos que en algún programa, desde la época de la Segunda Guerra Mundial, el Gestat, la policía alemana, hacía experimentos con varias personas, experimentos mentales. Es decir, la persecución por la ambición de controlar y entender la mente para efectos no lúdicos, pues eso ya tiene un antecedente. Entonces, es donde precisamente eso es a lo que queremos llegar con esta presentación. Sí, bueno, ¿qué caso tiene avanzar tecnológicamente si esto me genera una controversia ética y moral? Pero más allá de una controversia ética y moral, es que está transgrediendo una libertad, la libertad mental del individuo. Y que básicamente nuestra libertad mental quizás sería el último activo que tenemos por defender para no permitir ser maniatados o controlados, de alguna manera o de otra. La controversia está ahí en 3 puntos que lo están viendo en su diapositiva. La controversia está, número 1, en la intrusión en la esfera privada de las personas. 2, en el potencial daño físico y psicológico de las personas. 3, en la influencia indebida en el comportamiento de las personas. Si alguna persona de nuestra audiencia dice eso, ¿no? Es decir, ¿a qué te refieres y cómo sustentas esto? Simplemente es tan fácil googlear experimentos documentados en personas y pacientes psiquiátricos y cuál ha sido el resultado, precisamente en función de esa intrusión, de ese potencial daño físico y psicológico y de esa influencia indebida en un comportamiento de las personas. Ahí está la controversia. ¿Es bueno, es malo? Es precisamente hay que ver para qué fines fueron. Pero la neurotecnología está tan desarrollada que al rato pareciera ser que va a ser ya una regla, una ley de que nos sometamos a aceptar experimentos o aceptar tipos de controles en materia de neurotecnologías y que obviamente ese impacto viole los derechos humanos, la privacidad, la libertad de pensamiento y la integridad mental, que es precisamente la controversia que estamos ahí. Ahora bien, si esto que estoy diciendo no nos hace todavía sentido o todavía como que queda la duda a qué se está refiriendo Lascurain, bueno, precisamente vamos a la siguiente diapositiva. Primero, es una invitación a que nos documentemos hasta dónde ha sido capaz el hombre
de hacer con tal de llegar a entender la mentalidad, el cerebro humano. ¿Cuáles han sido los avances? ¿Cuáles han sido los beneficios y cuáles han sido las controversias? Hay un principio de autodeterminación mental, a los cuales yo obviamente los invito a que lo busquen. Y que dice, este principio de autodeterminación mental nos dice que el derecho de utilizar las personas las neurotecnologías, si nosotros, bajo alguna circunstancia, nos vemos forzados a someternos, tenemos el derecho de decidir si sí o si no. La protección de las personas contra el uso coercitivo y no consentido de tales tecnologías es precisamente parte de nuestros principios. Así como hemos sido sometidos al reconocimiento facial, a la lectura de los biométricos, que según eso por temas de seguridad, que según eso por temas de identidad, pues seguramente ese es un uso coercitivo porque no hay ninguna ley que lo prohíba. No la hay. De hecho, como dice ahí el texto abajo, como afirma el señor Bublitz, la libertad cognitiva, así mi libertad de pensamiento, es el principio que garantiza el derecho o alterar los estados mentales de una persona, de uno, con la ayuda de las herramientas neurocientíficas, pero también así como negarse a hacerlo. Esa es la controversia. Esa es la controversia. Ese es el punto. Hay un derecho que no puedes transgredir en la libertad de pensamiento. Y si las neurotecnologías están tan desarrolladas y van hacia ese punto, hay que ver qué sentido tiene someterse o no someterse. Y no estoy tratando de dar una visión apocalíptica. Lo que estoy tratando de decir es que esas son las tendencias. Y ahorita ya estamos sometidos a un reconocimiento facial, que es parte de mi identidad, y no hay ninguna ley que lo prohíba, ni ninguna ley que me explique el por qué tengo que someterme. Imagínense si esto evoluciona a que tengamos que someternos a un experimento o simplemente a una práctica, a una tecnología en materia neuronal. Esto que acabo de comentar lo voy a sustentar con la siguiente diapositiva, que voy a pedir que me la cambien. Y voy a citar a dos personas. De hecho, voy por los últimos 3 diapositivas para ir terminando el programa. Y que voy a citar al señor Rafael Yuste, español, neurobiólogo, y que dice que si puedes leer y escribir la actividad neuronal, que hecho ya es un hecho, entonces, por consiguiente, puedes leer y escribir las mentes de la gente. Esto es una realidad. Entonces, Rafael Yuste y el señor John Krakauer, que está ahí abajo, hacen una reflexión sobre las implicaciones de los avances tecnológicos que permiten interpretar y modificar la actividad mental. Ese es el punto de este programa. El dar a nuestra audiencia que tenemos que estar muy activos, muy reflexivos ante los avances tecnológicos y todo aquello avance que permita modificar no solo la actividad mental, sino que afecte la integridad humana. Para Yuste, como dice ahí, es urgente que se avance sobre lo que él llama neuroderechos. Al principio de esta presentación estaba yo hablando que el prefijo neuro, con la combinación de alguna otra palabra, pues ya nos daba un término muy complejo o importante o moderno del cual hablar. Él habla de neuroderechos, es decir, cuáles son los derechos de la humanidad ante las neurotecnologías. Sin embargo, yo soy de la idea que no es hablar de neuroderechos, es de hablar de los derechos de la tecnología sobre la integridad humana, hasta dónde puede transgredir. Y abajo dice que esta es una cuestión de derechos humanos, claro, porque la neurotecnología puede alterar los mecanismos que nos hacen humanos, totalmente cierto. Entonces, yo digo, por supuesto, no es que esté mal, yo incluso plantearía, Lascurain plantearía, es que no se trata de hablar de nuevos derechos, se trata de hablar de los derechos que tiene la tecnología para transgreder la identidad humana. Ahí sí estamos hablando. De hecho, la siguiente presentación, en continuación de estos dos autores, y que creo que ahí es donde
vamos a empezar a cerrar el programa y espero que se logre, que se lleven el entendimiento y el sentido del cual estamos hablando de las neurociencias. Y empiezo a hablar de lo que dice Krakauer ahora. Él no discute la necesidad de limitar el alcance de estas tecnologías, y eso es correcto. No se trata de limitar ninguna tecnología, ninguna. Lo que se pregunta uno es que si esta solución está en las leyes, es decir, si hay algo que las regule. La realidad es que desde el correo electrónico, el Internet, las redes sociales, no hay una regulación. Es tan fácil difamar a una persona digitalmente hablando, porque no hay una ley. Entonces, como dice él, solo porque algo puede, deberíamos hacerlo. La energía nuclear, la energía que está concentrada en el núcleo de los átomos, sirve para fines de corriente eléctrica, térmica, etcétera, etcétera. Pero a alguien se le ocurrió hacer una bomba nuclear. Entonces, no porque se pueda hacer, debemos de hacerlo. Y esta frase creo que es la mejor frase que he encontrado en cuanto a cuestionar tecnología. Porque efectivamente casos tenemos desde la pólvora, la energía nuclear, obviamente el uso de todo lo que estamos utilizando para contaminar el mundo. No por el hecho que se pueda, quiere decir que se tenga que hacer. Y entonces la siguiente pregunta ¿es la regulación la única manera de prevenir consecuencias inesperadas? La respuesta es no, porque no hay ninguna regulación en materia de tecnología. La tecnología agarra, llega, transgrede, avasalla, cambia, modifica, y entonces después, mucho después, o quizá nunca, ejemplo el correo electrónico, vienen las regulaciones. Entonces, como dice ahora más abajo el señor Juste, que la declaración, hay una declaración universal de los derechos humanos, o sea, hay un papel escrito que fue en 1948 y permanece intacta, pero parece ser que es el único documento, que no es perfecto, que existe, y que pueda de alguna manera la mayoría de la humanidad estar de acuerdo. Tenemos que hacer una nueva ley, una declaración universal de los derechos humanos. Hay que repensar qué queremos hacer como sociedad. Entonces, ¿cuál es el caso de avanzar en materia de neurociencia, en materia de que puedes arreglar un trastorno cerebral, pero si también lo puedes provocar ese trastorno? Ese es el punto de la tecnología. Y la neurociencia es algo que está hoy, está sujeto. Es un problema latente. Vámonos a la última la última diapositiva. Y básicamente, más que reflexiones, lo quiero dejar primero como puntos para que ustedes lo piensen. Vuelvo a repetir, esto no es una llamada de atención de carácter apocalíptica. Es una llamada de atención en que la tecnología debe de ser amoral, es amoral, no es buena ni es mala, pero el sentido que se le dé a la tecnología es precisamente la calificación que tendrá. La primera reflexión que les quiero dejar es la siguiente. ¿Acaso es hablar de nuevos derechos o de regular los impactos de la neurociencia? O sea, los derechos humanos han existido desde que el primer hombre estuvo en la Tierra. Tenemos derechos y eso nadie los debe de quitar. Y no quiere decir que haya nuevos derechos más porque hay una nueva tecnología, porque entonces nunca vamos a terminar de estar cambiando los nuevos derechos frente a la evolución de la tecnología. El segundo punto es el poder mental, y yo creo que espero que se pueda entender. Y lo que digo es que el poder mental como capacidad natural al ejercicio de libre albedrío. Yo puedo elegir libremente porque tengo la capacidad de pensar. Entonces, este poder mental se convierte en la obsesión de la ciencia, no solo en entender sus funciones, sino de controlar la misma función. Si esto es cierto, de que queremos entender para pues controlar, pues definitivamente es lo último que le queda a la humanidad como para no estar sometida a la tecnología. 3. El avance y conocimiento de las ciencias de este mundo no da derecho al ser humano a jugar a ser Dios.
y parece que jugamos a ser Dios. Si ahorita ustedes googlean las noticias en materia de neurociencia, está la clonación de seres humanos, la reproducción de unos gemelos que fueron nuevamente genéticamente reproducidos, etcétera, etcétera. ¿A qué le jugamos? O sea, el hecho que avancemos en un conocimiento y que nos hagamos menos ignorantes, no más sabios, menos ignorantes, no nos da derecho a jugar a ser Dios, bajo ninguna circunstancia. Y precisamente la última reflexión que les quiero dejar y que precisamente lo piensen, y no solo en función de las neurociencias ni de la neurología, sino cualquier tecnología, es que nos concretémonos a mantener lo que en un inicio de la creación estaba en perfecto balance. Este mundo era perfecto. Y que hoy, gracias, obviamente, a ese aparente avance de la ciencia, ese progreso que hemos hecho nosotros, el mundo está no solo en desbalance, y eso para muestra un botón. Abran las noticias y vemos cómo está el conflicto en todo el mundo, sino en desventaja para permanecer vivo. Estamos desarrollándonos para matarnos, desarrollándonos para matarnos. Señores, hasta aquí este programa. Espero que les haya sido de utilidad. Vuelvo a repetir, no es una situación apocalíptica, simplemente es entender que por ahí se está gestando, ya tiene muchos años gestándose, y que lo que menos queremos y debemos permitir es que la tecnología someta a la humanidad, sino que tenemos derechos universales y que la tecnología debe de ser estrictamente usada para fines lúdicos y para beneficio de la humanidad. Muchas gracias, les agradezco este tiempo. Dios bendiga a este país que tanta falta nos hace. Nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego, muy buenas tardes.